Economía y sociedad, por Max Weber. 95. Primera parte. Teoría de las categorías sociológicas. 3. Los tipos de dominación. 5. La rutinización del carisma. 12a. Rutina y carisma. Supuesto de la rutinización es la eliminación del carácter peculiar del carisma como ajeno a lo económico, su adaptación a las formas fiscales, financieras, de la cobertura de las necesidades, y con ello a las condiciones económicas de los sujetos a impuestos y tributos. Ahora, frente a los legos de las misiones en proceso de prebendalización, está el clero, el miembro partícipe con participación de lo carismático, solo que rutinizado como cuadro administrativo, sacerdotes de la iglesia naciente. Y frente a los sujetos a tributo, súbditos de tributo, están los vasallos, prebendarios y funcionarios de la asociación política naciente del Estado en el caso racional, o quizá los funcionarios del partido, se han sustituido a los hombres de confianza. Puede observarse en forma típica en las sectas budistas e hindúes, ver sociología de la religión, igualmente en todos los imperios formados por conquistas y racionalizados con estructuras duraderas. Lo mismo en el caso de partidos y otras formaciones puramente carismáticas en su origen. Con la rutinización o adaptación a lo cotidiano, la asociación de dominación carismática desemboca en las formas de la dominación cotidiana, patrimonial, en particular estamental o burocrática. El carácter singular originario se manifiesta en el honor estamental carismático hereditario o de oficio de los apropiantes, del jefe y del cuadro administrativo, y en la naturaleza del prestigio del mando. Un monarca hereditario, por la gracia de Dios, no es un simple señor patrimonial, patriarca o jeque. Un vasallo no es ningún ministerial o funcionario. Los detalles pertenecen a la teoría de los estamentos. La rutinización o adaptación a lo cotidiano no se realiza por lo general sin luchas. No se olvidan en los comienzos las exigencias personales del carisma del jefe y la lucha del carisma personal con el hereditario y el objetivado. Carisma del cargo constituye un proceso típico en la historia. 1. La transformación del poder penitenciario, el perdón de los pecados mortales, de un poder personal de los mártires y ascetas en un poder objetivado en el cargo de obispo y sacerdote, fue mucho más lenta en Oriente que en Occidente, debido a la influencia en este del concepto romano de cargo. Revoluciones de jefes carismáticos contra poderes carismáticos hereditarios o carismático objetivados se encuentran en toda suerte de asociaciones desde el Estado hasta los sindicatos, precisamente ahora. Sin embargo, cuanto más complicadas son las dependencias intereconómicas de la economía monetaria, tanto más fuerte se hace la presión de las necesidades cotidianas de los adeptos y con ello la tendencia a la rutinización, que por todas partes se ha mostrado en acción y que por regla general ha vencido rápidamente. El carisma es un fenómeno típico de los comienzos de dominaciones religiosas, proféticas o políticas de conquista, que sin embargo cede a las fuerzas de lo cotidiano tan pronto como la dominación está asegurada y sobre todo tan pronto como toma un carácter de masas. 2. Un motivo impulsor de la rutinización del carisma es siempre, naturalmente, la tendencia al afianzamiento, es decir, a la legitimación de las posesiones de mando y de las probabilidades económicas en beneficio del séquito y de los adeptos del caudillo. Otro es, sin embargo, la forzosidad objetiva de adaptación de las ordenaciones y del cuadro administrativo a las exigencias y condiciones normales y cotidianas de una administración. A ello se deben, en particular, los indicios para una tradición administrativa y jurisprudencial, tal como la requieren tanto el cuadro administrativo normal como los dominados. Y también una ordenación, cualquiera que ésta sea, de las posiciones de los miembros del cuadro administrativo. Y finalmente, sobre todo, de lo que se tratará luego en particular, la adaptación de los cuadros administrativos y de todas las medidas administrativas a las condiciones económicas de la vida cotidiana. La cobertura de los costos con botín, contribuciones, regalos y hospitalidad, tal como se ofrece en el estudio genuino del carisma guerrero y profético, no constituye en modo alguno el fundamento posible de una administración permanente de lo cotidiano.
3. Por tanto, la rutinización no se resuelve con el problema del sucesor y está muy lejos de afectar tan solo a este último. Por el contrario, el problema capital estriba en la transición de los principios y cuadros administrativos carismáticos a los que exige la vida cotidiana. Pero el problema de la sucesión afecta a la rutinización del núcleo carismático, el caudillo mismo y su legitimación, mostrando en contraposición al problema de la transición hacia ordenaciones y administraciones tradicionales o legales, concepciones peculiares y características que solo pueden comprenderse desde la perspectiva de este proceso. Las más importantes de ellas son la de la designación carismática del sucesor y la del carisma hereditario. 4. El ejemplo histórico más importante de la designación del sucesor por el jefe carismático mismo es, como se ha dicho, Roma. Con respecto al rex, se afirma así en la tradición. Con respecto al nombramiento del dictador y de los corregentes y sucesores en el principado, aparece firmemente establecido en los tiempos históricos. La forma de nombramiento de todos los funcionarios superiores con imperium muestra claramente que también para ellos existió la designación de sucesor por el procónsul con reserva de su aprobación por el ejército de los ciudadanos. Pues la prueba, y originariamente la eliminación notoriamente libérrima de los candidatos por parte del magistrado en funciones, muestra claramente la evolución. 5. Los ejemplos más importantes de designación del sucesor por el séquito carismático son la designación primitiva de los obispos, particularmente del Papa, por el clero y sus reconocimientos por parte de la comunidad. Y tal como ha hecho verosímil la investigación de B. Stutz, la elección del rey germánico por designación de ciertos príncipes y reconocimiento por el pueblo, en armas, a imitación de la elección episcopal. Formas semejantes se encuentran con frecuencia. 6. El país clásico de la evolución del carisma hereditario fue la India. Todas las cualidades profesionales y particularmente todas las calificaciones de autoridad y las posiciones de mando valieron ahí como rigurosamente vinculadas a un carisma hereditario. La pretensión a feudos con derecho de mando se adhería al hecho de la pertenencia al clan regio. Los feudos se distribuían entre los más viejos del clan. Todos los cargos hierocráticos, inclusive el singularmente importante e influyente de gurú, todas las relaciones de clientela susceptibles de distribución, todos los cargos dentro del establecimiento aldeano, sacerdote, barbero, lavandero, vigilante, etc., valían como vinculados a un carisma hereditario. Toda fundación de una secta significaba fundación de una jerarquía hereditaria, también en el taoísmo chino. También en el estado de linajes japonés, antes de la introducción del estado patrimonial burocrático, siguiendo el modelo chino, fue la articulación social puramente carismático hereditaria, de lo que se tratará con mayor detalle en otra conexión. El derecho carismático hereditario de las posiciones de mando se desarrolló de un modo parecido por todo el mundo. La calificación en méritos del propio rendimiento fue sustituida por la calificación según descendencia. Este fenómeno se encuentra en todas partes en los fundamentos de la evolución del estamento hereditario, tanto en la nobleza romana como en el concepto, según Tácito, de las stirps regia de los germanos, lo mismo en las normas reguladoras de los torneos y de la capacidad de fundación en la Edad Media tardía, como en la moderna preocupación por el pedigrí de la nueva aristocracia norteamericana, como en general allí donde revive la diferenciación estamental. Relación con la economía. La rutinización del carisma se identifica en un aspecto muy esencial con el proceso de adaptación a las condiciones de la economía como fuerza de lo cotidiano continuamente operante. En esto, la economía es dirigente y no dirigida. En medida muy amplia, sirve aquí la transferencia que supone el carisma hereditario o objetivado como medio de legitimación de poderes de disposiciones existentes o adquiridos. Particularmente, la persistencia de la concepción de la monarquía hereditaria, al lado de las ideologías de fidelidad que ciertamente no son indiferentes, ha sido condicionada muy fuertemente por esta consideración, que habría de conmoverse toda la propiedad heredada y legítimamente adquirida si se derrumbaba la vinculación íntima a la santidad de la herencia del trono. No es, por tanto,
cosa casual el que aquella afección sea más adecuada a las capas poseedoras que al proletariado. Por lo demás, no es posible decir apenas nada general, y que al mismo tiempo tenga un contenido material y sea valioso sobre las relaciones de las diferentes posibilidades de adaptación a la economía. Queda esto reservado para el estudio particularizado. La prebendalización y feudalización y la apropiación carismático-hereditaria de probabilidades de toda especie puede producir, en todos los casos, partiendo del carisma, iguales efectos de fijación que los que se producen a partir de situaciones iniciales de carácter patrimonial o burocrático, y repercutir de esta manera sobre la economía. La fuerza del carisma, por lo regular, poderosamente revolucionaria también en el campo de la economía, al principio frecuentemente destructiva, en cuanto que en lo posible es nueva y sin supuestos, se cambia entonces de lo contrario de su acción inicial. Se cambia entonces en lo contrario de su acción inicial. Sobre la economía de las revoluciones carismáticas se hablará separadamente. Es muy diversa.